Bienvenidos a FIDE en este nuevo año, mis hermanos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, el cual es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué creemos acerca de este gran misterio? Este es un tema que paradójicamente se podría expresar en dos oraciones y a la misma vez, es decir, resumir lo que creemos en dos oraciones, pero a la misma vez podríamos estar una eternidad, literalmente, escudriñando, intentando de explorar y de entender sus misterios. Así que voy a intentar de hacerlo, ¿verdad?, más brevemente que en una eternidad, pero espero que sea de su agrado y que sea de su provecho. Para empezar con definiciones, cuando hablamos de Eucaristía, ¿qué significa? ¿A qué nos referimos? Bueno, Eucaristía simplemente es una palabra griega que significa acción de gracias. Entonces, cuando hablamos de la Eucaristía, de la acción de gracias, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a lo que comúnmente llamamos la comunión. Es decir, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, se nos da por completo a través de la apariencia de pan y vino. Esto es muy importante, mis hermanos, porque muchas veces vamos a escuchar, especialmente hermanos protestantes, decir que la Eucaristía es simbólica. Esto lamentablemente, como vamos a ver prontamente en la palabra, es un grave error. ¿Okay? La palabra simbólica nunca la van a ver en las Sagradas Escrituras. Y como propongo demostrar, no hace sentido, le quita valor a lo que el Señor está haciendo. Así que nosotros creemos que Jesús está verdadera y sustancialmente presente en la Eucaristía. Que cuando nosotros recibimos lo que parece pan y lo que parece vino, estamos recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde proviene esta idea? ¿De dónde proviene, ¿verdad?, de dónde se origina esto que creemos por fe? Bueno, como vamos a ver, hay una larga historia, pero vamos a comenzar en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Porque aquí es donde más explícitamente nuestro Señor Jesús define la Eucaristía y Él nos explica lo que está a punto de hacer. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a comenzar en el versículo 48. Esto es parte de un discurso más largo, pero en favor de la brevedad, vamos entonces a comenzar en el versículo 48. Dice: Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera, hablando de sí mismo. Luego versículo 51. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y aquí es la parte importante. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Bien interesante, aquí el Señor está haciendo dos cosas. Primero nos está diciendo, que a pesar de lo que nuestros hermanos protestantes dicen, que esto no es un símbolo, que esto no significa simplemente tener fe en el Señor. Nos está diciendo explícitamente que el pan que Él nos va a dar es su carne. Pero entonces nos da una segunda pista. La carne por la vida del mundo. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? El Señor está ligando, está atando el ofrecerse bajo la apariencia de pan y vino
con su ofrecimiento de su cuerpo en la cruz por la salvación del mundo. Por tanto, vemos que hay una íntima relación, y vamos a ver que hay una íntima relación, debo decir, entre la cruz de Cristo y la Eucaristía. Continuamos. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Aquí un poquito para entender la mentalidad del judío. Para los judíos que no tenían fe, esta doctrina era especialmente detestable. Pero decirlo honestamente, era asquerosa. ¿Por qué? Porque los judíos se les prohibía, debo decir, Dios les prohibió beber sangre. Y no pueden comer carne que esté contaminada con sangre. Por lo tanto, la mentalidad judía les prohíbe comenzar a entender este misterio. Claro que ellos lo están recibiendo tan literal que piensan que Jesús está hablando de algún tipo de canibalismo y por eso les repugna. Pero entonces el Señor Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Noten de nuevo que aquí no dice simbólica, no dice significa, representa, no, dice, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Atención, el que me coma vivirá por mí. No dice el que crea en mí solamente. Y aquí, para dar un poquito de contexto, no quiero decir que la fe no es importante, mis hermanos. Aquí estoy simplemente haciendo un pequeño contraste en lo que van a escuchar decir de muchos protestantes que van a atacar esta doctrina, diciendo que esto es meramente simbólico y que lo que Dios quiere de nosotros es fe solamente. Sin embargo, aquí la palabra nos dice, el que me coma vivirá por mí. Por lo tanto, quiero establecer que Jesús nos está hablando de algo literal, algo real, no solamente simbólico. Luego continúa en el versículo 58. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Ok. Aquí podríamos decir, pero creo voy a parar aquí. Aquí lo importante, mis hermanos, es que entendamos que nuestro Señor Jesucristo nos está dando una doctrina difícil, ¿okay? Verdaderamente difícil, que nuestros sentidos nos traicionan. Porque cuando nos acercamos al altar y comemos, sabe a pan, y bebemos, sabe a vino. Sin embargo, Jesús nos está diciendo aquí que a pesar de las apariencias, lo que Él nos está dando es su cuerpo, su sangre. Y luego vamos a ver, como Él dice, me coma a mí, por lo tanto, su alma y su divinidad. Es decir, Jesús completo. Cuando nosotros nos acercamos al altar a comulgar, estamos recibiendo el Dios vivo, el Dios resucitado, que nos comunica su vida eterna, a través de la apariencia de pan y vino. Entonces, ¿de dónde sale? ¿De dónde Jesús se saca esto? ¿Cuál es la lógica de esta doctrina tan difícil que conlleva fe? Que conlleva rendir nuestro deseo de controlar, de querer manipular, de querer
entender todo a través de los sentidos, a través de la carne, en vez del espíritu. Bueno, vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir al principio de todo. Y quiero que se pregunten, ¿qué ocurrió en el Génesis? ¿Cómo fue exactamente que el hombre cayó en pecado? La respuesta es, el hombre pecó comiendo. Es decir, Dios nos había dado unas instrucciones, unas leyes de cómo deberíamos comportarnos, de lo que Él esperaba de nosotros. Y en esas leyes, yendo al paraíso, estoy hablando de la historia de Adán y Eva, al comienzo de la historia. Jesús le dice a Adán y a Eva, pueden comer de todos los árboles, excepto de este, del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, ¿qué hicieron nuestros antepasados, Adán y Eva? Comieron. Y al comer, desobedecieron y sellaron su pecado comiendo. ¿Okay? Y establecieron una alianza con el enemigo, porque le creyeron al enemigo en vez de creerle a Dios. Cuando nuestros antepasados comen de este fruto prohibido, ocurre entonces en ellos una muerte real. Muerte física en algunos años, pero muerte espiritual inmediatamente. Pierden por completo el Espíritu Santo que vivía en ellos, se separan de Dios por completo y entonces entra la debilidad, entra el pecado, la muerte. Pero no todo termina ahí. Nuestro Señor nos promete que ya que la serpiente nos hizo un truco, nos engañó, el Señor nos va a enviar un Salvador. Pero entonces vamos a ver que esa salvación tiene una cierta lógica, tiene un cierto sentido de acuerdo al pecado que cometimos. Si viajamos un poco en el tiempo hacia adelante, vamos a encontrar en el mismo Génesis, cuando la narrativa se torna entonces a la vida de Abraham, vamos a ver que ocurre algo extraño. Luego de Abraham haber ganado una gran batalla, vamos a decir, contra los poderes de este mundo, y lo digo de esta manera a propósito, por algo que voy a decir luego, hay un rey pagano, un rey de Salem, que se llama Melquisedec. Y este rey es extraño, porque es un rey, pero también es sacerdote. Y como dice la palabra, él ofrece en acción de gracias pan y vino. Extraño. Melquisedec, un rey sacerdote que ofrece pan y vino. ¿Ok? Por ahora es un misterio, pero luego vamos a entender. Luego entonces continuamos a lo largo de la historia de la salvación. Y entonces el Señor llama a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y esto ocurre, hay varios eventos, vamos a decir, en una secuencia, las 10 plagas, luego entonces el éxodo, la salida a través del Mar Rojo, y luego entonces andan en el desierto. Pero entonces, en la última plaga, en donde el ángel del Señor, el ángel de la muerte, va entonces a matar, a eliminar todos los primogénitos de Egipto, Dios le da una orden a su pueblo Israel. Les dice, van a sacrificar un cordero sin mancha, lo van a consumir y su sangre la van a utilizar para marcar las puertas de sus domicilios, para que entonces cuando el ángel del Señor venga, vea el signo en la puerta y no ataque y no mueran los primogénitos de Israel, sino solamente los de Egipto.
¿Ok? Tenemos entonces el sacrificio de un cordero que tenemos que consumirlo, no simbólicamente, literalmente tenemos que consumirlo y con su sangre marcar la puerta para que el ángel del Señor pase y no ataque a el pueblo de Israel. Luego entonces de las plagas, como dije, viene el éxodo, viene esta gran salida del pueblo de Israel fuera de la opresión, a salir de la esclavitud, y entonces van al desierto. En el desierto ocurre algo, bueno, ocurren muchas cosas, pero es importante para este tema. Hay un momento dado en que Moisés sube a la montaña a hablar con el Señor y los israelitas no pierden el tiempo y comienzan a adorar a un dios pagano, el becerro de oro. Es importante decir que hasta este momento todas las tribus de Israel podían participar en el sacerdocio. Es decir, todas las tribus de Israel podían ofrecer sacrificios. Luego de esta traición, entonces el Señor va a castigar al pueblo. Cuando Moisés regresa y ve lo que están haciendo, el Señor castiga al pueblo y entonces le quita el sacerdocio a las otras tribus y se la da exclusivamente a los levitas por el celo que demostraron ante la ofensa de las otras tribus, de su paganismo, de su idolatría. Continuamos en el tiempo y no se preocupen, yo sé que quizás es un poco confuso, pero les prometo que voy a atar todo. Quiero simplemente, los estoy llevando a través del tiempo a ver ciertos eventos a la luz de lo que Jesús va a hacer luego en el Nuevo Testamento. Y voy a explicar entonces la conexión de cada uno de estos eventos con lo que creemos en la Eucaristía. Porque como les decía al principio, esto es un tema que yo puedo resumir simplemente diciendo: nosotros creemos que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. No es un símbolo. Comemos el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Punto. Y lo podría dejar ahí. Pero lo que los invito hoy es a meditar el por qué. Quiero que ustedes, mis hermanos, puedan no solamente entender y regocijarse de la manera en que el Señor hace las cosas, de la lógica, la razón de nuestra fe, sino que también puedan tener la capacidad de explicar, de defender nuestra fe ante los ataques del mundo, del protestantismo, etc. Por lo tanto, continuamos. Como dije, el Señor le quita el sacerdocio a las otras tribus y se la da solamente a los levitas. Pero entonces ocurre algo curioso 1000 años después, cuando el Señor llama a su siervo, el rey David. Porque el rey David va a hacer algo distinto, algo que a primera instancia quizás nos confunde, y es que él, no siendo de la tribu de los levitas, él va a ofrecer sacrificio. Y él lo va a hacer, según nos dice el Salmo 110, lo va a hacer en imitación, vamos a decir, de Melquisedec. Por lo tanto, el rey David va a establecer un nuevo sacerdocio. Un sacerdocio que no es exclusivo de la tribu de los levitas. Y es un sacerdocio que es en continuidad o en cumplimiento de esta figura extraña de Melquisedec, de este rey de Salem que ofrece pan y vino, este rey sacerdote. Ahora vamos a tener un nuevo rey sacerdote, que es el rey David, que también va a ofrecer sacrificio. A diferencia, cambiando el sacerdocio, vamos a decir, tradicional en aquel entonces, que era exclusivo de los levitas. Ok, continuamos entonces. Perdonen, quería también traer a la narrativa antes
Mientras, volviendo a Moisés, cuando los israelitas están en el desierto, el Señor les provee un alimento sobrenatural, el maná. Mientras los israelitas están vagando en el desierto, Dios les provee el maná. El maná, esto no es una broma, lo que voy a decir es cierto. La palabra maná lo que significa es, ¿qué es esto? Manjú significa, ¿qué es esto? Por lo tanto, maná literalmente significa el ¿qué es esto? Entonces, fíjense qué interesante, mis hermanos, porque esa misma pregunta nos tenemos que hacer nosotros ahora con la Eucaristía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos recibiendo? ¿Es pan o es algo sobrenatural? ¿Es del hombre o es divino? Y también es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando se nos narra esta historia de este pan que el Señor provee del cielo, ocurren dos cosas que a veces no percibimos. Una es que este maná, ellos lo reciben en dos ocasiones en el día. Por la mañana viene en la forma de pan hecho con miel, pero en la tarde viene en la forma de codornices, es decir, carne. Por lo tanto, Dios provee pan y carne que baja del cielo para alimentar a su pueblo Israel. Estoy seguro que algunos me están siguiendo la línea. Estamos viendo, un rey sacerdote que ofrece pan y vino, Melquisedec. Luego entonces el rey David que restaura o que establece y de manera perpetua este sacerdocio como Melquisedec. Tenemos Dios alimentando su pueblo con pan y carne que baja del cielo. Tenemos el éxodo de Israel. Tenemos todas estas cosas que el Señor va haciendo, va guiando su pueblo hasta el cumplimiento total que entonces es en Cristo Jesús. ¿Por qué? El Señor Jesús es el nuevo rey y verdadero rey. Por eso en la palabra vamos a escuchar que a Jesús constantemente se le refiere como el hijo de David. ¿Qué significa? Bueno, Él es el heredero, Él es el descendiente del rey David. Por lo tanto, Él es el verdadero heredero del trono. Pero no un trono solamente temporal, es decir, de este mundo, sino un trono eterno, no de una Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén celestial, eterna. Y este rey, Jesucristo nuestro Señor, también es el sumo sacerdote. Por lo tanto, ves cómo hay una continuidad, cómo el Señor fue preparando el pueblo de Israel a lo largo de la historia para este nuevo y eterno rey sacerdote, que también es, como vimos en la Pascua judía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel momento era un cordero, un animal, pero estaba apuntando hacia el verdadero Cordero, el Cordero que quita los pecados del mundo. Y así como en la antigua Pascua había que comerse el Cordero, no simbólicamente, sino literalmente, en la nueva Pascua, en la Eucaristía, nos vamos entonces también a comer verdaderamente el cuerpo, la sangre, alma y divinidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quería también añadir, no sé si lo mencioné, que así como Melquisedec era el rey de Salem, luego David es el rey de Jerusalén. Es el mismo lugar que simplemente le cambió el nombre 1000 años después. Por lo tanto, en el mismo lugar donde Melquisedec ofrece pan y vino, ahora el rey David establece este nuevo sacerdocio en Jerusalén, en el mismo lugar, que luego entonces Jesús va a ser el cumplimiento total
del cual debo decir Jesús va a hacer el cumplimiento total, en donde Él también va a ofrecer pan y vino, pero no pan y vino terrenal, no, pan y vino que realmente es un signo visible de una realidad invisible. Recibimos pan, lo que parece pan y vino, pero realmente a quien estamos recibiendo es a Jesucristo nuestro Señor. Jesús que está llevando el cumplimiento de toda la historia y que está con este gran sacramento, está transformando, está deshaciendo lo que hizo el pecado. Al comer, pecamos, morimos, nos separamos. Ahora al comer también vivimos. El Señor está reparando lo que ocurrió en el Génesis. Está transformándolo todo con su gracia e invitándonos a participar ahora de lo que perdimos en el Génesis con el pecado. Por lo tanto, ahora comemos el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a participar de su vida eterna, de su gracia, de su capacidad de amar, de hacer el bien, de ser el bien. Por lo tanto, mis hermanos, la Eucaristía no es un mero símbolo. Verdaderamente estamos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, que nos preserva para la vida eterna, que nos da el pan para la vida, no la vida meramente terrenal, sino para la vida espiritual, para la vida de la gracia. El pan que nos fortalece en el espíritu para poder hacer lo que Dios hace, para poder amar, para poder vivir la imitación de Cristo. Hermanos, es un gran misterio. Por último, quisiera también hablar de por qué preservamos el pan en el sagrario. ¿Por qué entonces vamos a la adoración de Jesús sacramentado bajo la apariencia de pan y vino en ese sagrario? Si vamos nuevamente al Antiguo Testamento, los judíos tenían siempre, tanto antes de la construcción del templo como después de la construcción del templo, ciertos signos que estaban siempre en la presencia de Dios. Si recuerdan, cuando el pueblo de Israel aún es nómada, están viajando, Dios les ordena crear un tabernáculo, una tienda, una carpa, en donde el Señor se hace presente. Dentro de esa carpa habían 3 signos importantes. Estaba el arca de la alianza, signo de la presencia del Dios invisible con su pueblo, un objeto tan sagrado que de tocarlo morías. Estaba también lo que llamamos el menora, o estas velas encendidas que tenían que estar encendidas constantemente ante la presencia de Dios. Y entonces, por último, la mesa dorada, en donde estaba una vasija, un receptáculo en donde estaban pedazos de ese pan, de ese maná que bajó del cielo. Lo cual es interesante porque tenemos entonces un símbolo, aún en el Antiguo Testamento, de la Trinidad. Tenemos el arca de la presencia del Padre, tenemos el menora o las lenguas de fuego que simbolizan el Espíritu Santo, y tenemos el maná que bajó del cielo, preservado, que simboliza el pan, o que apunta hacia el verdadero pan que va a bajar del cielo, Jesucristo nuestro Señor. De la misma manera, luego cuando se construye el templo, dentro del templo se preserva lo que se llama el pan de la presencia o el pan de la cara. Porque la palabra panim, que se traduce como presencia, también se traduce como cara, el pan de la cara de Dios o de la presencia de Dios.
Entonces en el templo, cuando se entraba al Santo de los Santos, que estaba el Arca de la Alianza, también estaba el Menora, un candelabro de 7 velas, de 7 lenguas, llamas de fuego. Y entonces estaba en una mesa dorada, también estaba el pan de la presencia, 12 panes que se preservaban para ofrecer en sacrificio por el sacerdote. Pero en esta mesa también había incienso y vino. Por lo tanto, cuando el sacerdote hacía el ofrecimiento del pan de la presencia, realmente eran el pan y vino de la presencia. Y esto ocurría en el templo. Luego entonces viajamos nuevamente en el tiempo al tiempo de Jesús, al tiempo del Nuevo Testamento. Y vemos que el Señor está dando todos estos cabos sueltos y le está dando un nuevo sentido. Nos está diciendo, nos está enseñando, demostrándonos que todo esto estaba apuntando hacia un cumplimiento en la Eucaristía. No es casualidad, mis hermanos, que Jesús, que es el Cordero de Dios, que es el verdadero Rey, el sumo sacerdote, el pan que bajó del cielo, nació en Belén. La palabra Belén significa casa de pan. Por lo tanto, el pan que bajó del cielo nació en la casa de pan y se colocó ¿dónde? Básicamente en un plato de donde los animales comían. Por lo tanto, vemos cómo el Señor nos está narrando, nos está llevando a su pueblo Israel, para que se den cuenta luego que Él está cumpliendo todas estas prefiguras en la institución de la Eucaristía. En esa última cena, cuando Jesús toma pan y toma vino y dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. El Señor nos está diciendo que Él está instituyendo un sacramento, un signo visible de una realidad invisible que nos comunica su gracia. El sacramento de la comunión, de la Eucaristía, de la acción de gracias. Porque Jesús viene a salvarnos de nuestros pecados. Jesús viene a transformar nuestras vidas, a reparar el daño que hizo el pecado en el Génesis, que nos separó de Dios. Ahora con la Eucaristía el Señor viene a nutrirnos espiritualmente, a salvarnos de la muerte, no la muerte temporal, de la muerte eterna. El Señor viene a santificarnos, a fortalecernos con este pan, entre comillas, lo que aparenta ser pan y lo que aparenta ser vino, que una vez es consagrado y el sacerdote, en imitación y en obediencia a las palabras de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que dice: hagan esto en memoria mía, y que le da autoridad a los apóstoles y luego entonces por sucesión a los obispos y a los sacerdotes. Ellos en obediencia entonces pueden lo que se llama consagrar. Entonces, en imitación a nuestro Señor Jesús, repitiendo sus palabras, ese pan y ese vino que nosotros ofrecemos, fruto de nuestro trabajo, el Señor lo transforma con su poder en su cuerpo, sangre, alma, divinidad, que entonces nos alimenta y nos preserva para toda la eternidad. Mi hermano, ese es el misterio de nuestra fe. Esa es la fuente y la cima de nuestra fe. Que nosotros verdaderamente nos comemos a Dios para que Él habite en nosotros y nos transforme y nos dé su capacidad de amar, de vivir el Evangelio y de ser ejemplo para otros. Así que, mis hermanos, espero que este tema les haya sido de provecho, que hayan aprendido algo. Y si hay algo que no entendieron, por favor, dejen comentarios, dejen sus preguntas, con mucho gusto las contesto. Esto es un tema que se nos ataca mucho y por lo tanto, si necesitan poder explicarlo mejor, si necesitan lecturas bíblicas donde ustedes puedan demostrar todo lo que estoy diciendo, con mucho gusto se las proveo. Me pueden dejar comentarios, se pueden comunicar también con EJ, con Eduardo,
y entonces Él me envía un email y nos comunicamos. Estamos aquí para servirle, mis hermanos, estamos aquí para que juntos podamos profundizar el entendimiento de nuestra fe, regocijarnos en la gran alegría, en este hermoso misterio que el Señor ha creado para nosotros. Y para que entonces podamos tener las herramientas para evangelizar, para explicar, para defender nuestra fe. Así que mis hermanos, gracias por estar conmigo hasta este momento. Y que siempre, en todo momento, en todo lugar, viva Cristo Rey en nuestros corazones. Que Dios me lo bendiga.